Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lunes por fin y es día de nuestro devocional como cada lunes. Un placer poder compartir la palabra el día de hoy, lo que Dios pone en nuestro corazón cuando le pedimos una palabra en momentos difíciles o simplemente le pedimos una palabra y el Señor habla. Un placer para mí volver a estar nuevamente como cada semana para poder compartir este devocional y espero que no sea yo, sino la palabra y Dios que toque tu corazón. Que sea una palabra que estés necesitando, acorde a lo que estés enfrentando o simplemente que esta palabra escudriñe tu corazón y hable a lo más profundo de tu espíritu, de tu ser y de tu alma. Y bueno, voy a comenzar con una oración para poder compartir el versículo que Dios me compartía a mí. Señor, te doy gracias en este día. Gracias porque hasta aquí, Señor, no nos has abandonado. Porque hasta aquí, Señor, tu fuerza y tu mano nos ha sostenido. Gracias por cada día, Señor, que tú apartas para cada uno de nosotros, que nos guardas de dificultades, Señor, que nos tomas en tus manos y nos proteges, Señor, bajo tus alas. Gracias por cada situación, Señor, que enfrentamos, pero que tú estás en medio de ella, Señor. Gracias por lo que tenemos, Señor, porque tenemos un techo, tenemos comida, Señor, tenemos todo, Señor, si te tenemos a ti, tenemos trabajo, tenemos salud, Señor. Y eso es muchísimo más de lo que podemos pedir o esperar, Señor. Gracias porque cada corazón, Señor, que escuche este devocional, yo sé que tú, Señor, te vas a glorificar en el corazón de cada persona. Y yo sé que tú conoces las necesidades de las personas que van a escuchar este devocional. Te doy gracias en tu precioso nombre. Amén. Y bueno, cada día yo le pido al Señor una palabra para mí, especialmente para mí, porque como dije en la oración, yo creo que Él mejor que nadie conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Antes de que nosotros vengamos a Él, Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que estamos enfrentando, lo que le vamos a decir. Pero algo de lo que yo he aprendido es que a Dios le gusta que nosotros se lo digamos. Aunque Él ya lo sepa todo y aunque Él ya conozca todo de nosotros, a Él le gusta que nosotros vengamos a Él, que nosotros le expresemos cómo nos sentimos, qué nos está mortificando y que le hablemos a Él como ese Padre amoroso. Y bueno, la palabra que Dios me daba el día de hoy se encuentra en Isaías 40:31 y dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que lo que Dios traía a mí con esta palabra es: las cosas del diario vivir pueden agotarnos físicamente, emocionalmente y muchas veces hasta espiritualmente. Porque el día a día estamos llenos de estrés, de la vida cotidiana, del trabajo, de muchas emociones, de problemas personales o la prueba por la que estemos pasando. Y era una palabra que justo yo necesitaba escuchar, que
Los que esperamos en Él tendremos nuevas fuerzas, como las nos levantará como a las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Y a veces uno podría pensar, si lo vemos como, no lo vemos con los ojos espirituales, podríamos decir, no, pues eso no es posible. Pero es que Dios se refiere al espíritu. Muchas veces emocionalmente y espiritualmente estamos dormidos, estamos cansados. Yo siempre le pido a Dios que despierte lo que está dormido en mí, porque como ya les he dicho, a veces en medio de las pruebas, uno se cansa, porque uno es ser humano y eso Dios lo entiende. Pero cuando nos acercamos a Él confiadamente, del Padre que tenemos, de del Dios que nos escucha, renueva nuestras fuerzas. Él le da Él le da, fuerzas al que no tiene ninguna, y eso lo dice en su palabra, que todo el que se acerca a Él sale renovado en espíritu, en fuerza, en emociones. Yo escribía que lo que me sucede a mí, que la vida diaria me puede traer ese cansancio físico, emocional y espiritual. Y yo a veces siento que no puedo más. Y yo se lo he dicho a Dios en oración, en a veces con lágrimas, a veces en silencio, porque aunque nosotros a veces estemos en silencio y no le digamos con palabras a Dios cómo nos sentimos, hasta con esas lágrimas y hasta con ese silencio Dios lo entiende, Dios sabe, Dios conoce, Dios nos escucha hasta en nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, lo que decía aquí, pero Dios nos recuerda hoy que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de los que esperamos en Él. Y la verdad es que es así, mi fuerza no viene de mí, porque cuando yo siento que ya no puedo más, yo siento que es Él, que todos los días viene y me dice, tú puedes, aunque yo sienta que ya no puedo, aunque yo sienta que ya quiero tirar la toalla, como decimos, aunque yo sienta que no puedo más. La verdad es que a veces como dice un dicho que decimos nosotros, ¿no? La espera desespera. Pero es que volvemos a lo mismo, es poner un poco de fe en que Dios lo hará, en que Dios nos renovará, nos fortalecerá, nos dará alas y nos levantará como las águilas. De verdad que yo a veces me he sentido al límite. Y yo sé que a lo mejor si tú hoy te encuentras en ese sentir como lo estoy yo, de estar al límite de tus fuerzas, al límite de decir, ya no puedo más, ya esto es todo lo que yo podía dar, déjame decirte que ahí es donde Dios empieza a manifestar, donde Dios se comienza a glorificar, dándonos esas fuerzas de donde ni nosotros mismos creíamos que la teníamos, pero no es por nosotros, es porque Dios está detrás alimentando eso. Esperar no significa estar inactivos, sino que confiemos en Dios. Dios está obrando, como les decía, incluso cuando no lo vemos. Como las águilas se elevan sin esfuerzo, no con sus poderosas alas. Y ellos aprovechan algo que yo entendía, bueno, yo el otro día estaba viendo un documental de, por ejemplo, las águilas, y justo por eso que me acordé ahorita por la palabra esta que Dios me dio. Yo estaba viendo un documental de las águilas y los que estaban haciendo el documental habían rescatado una águila que había lastimado su ala. Entonces, por obviedad, sabemos que si la águila tenía lastimada su ala, no podía volar. Yo no me podía imaginar cómo se sentía esa águila al no tener su ala al 100% porque ellas son libres de volar. Sus alas son su equilibrio, su fuerza, con eso pueden volar, pueden
sentirse libremente, sin cargas, elevarse esperando, ¿cómo se dice? La corriente del viento para poder volar. Entonces yo aprendía con ese devocional y lo comparo con las fuerzas que nos da Dios a nosotros. Como esa águila, si nosotros tenemos lastimado algo, no vamos a poder volar por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder volar por nosotros mismos. Como a esa águila la rescataron, le curaron el ala, pasaron unos días para que ella se fortaleciera, estuviera 100% de su ala que tenía lastimada y pudiera volar. Pero para esto tuvieron que pasar unos días, que es el proceso de recuperación, ¿verdad? La tenían pues en cautiverio porque se tenía que recuperar, porque sabían que si la dejaban libre, obviamente no iba a poder volar y se arriesgaba a lastimarse otra vez porque su ala no estaba completamente curada. Y yo creo que así a veces nos pasa con Dios. Cuando sentimos que no tenemos fuerza, Dios nos tiene en ese cautiverio, pero hablemoslo espiritualmente, nos tiene en ese cautiverio para poder decirnos, hey, te estoy sanando, te, te, estás en el proceso, pero necesitas estos días para curarte, para que tu ala emocional esté 100% curada, para que cuando vengan los vientos sepas de qué lado corre más el viento y de qué lado no corre más y puedas volar, pero con las fuerzas que yo te voy a dar. Y eso es lo que Dios me revelaba con esta palabra. Yo estos días me sentía así como esa águila con un ala rota. Y yo le decía a Dios, Señor, renueva mis fuerzas como las águilas. A veces por los procesos que pasamos, porque la misma gente te lastima, porque a veces la gente que menos espera te hace daño, por las decepciones, por el estrés, por el diario vivir, por todo. Y yo le decía a Dios, Señor, estoy en el límite, Señor, yo ya no puedo. Recuerdo que el viernes justamente, tal vez mientras para otros era celebración, yo lloraba tanto y lloré y lloré y lloré y yo le decía a Dios, Señor, estoy cansada. Señor, físicamente y emocionalmente yo ya no puedo más, Señor. Yo estoy cansada, estoy agotada. Señor, renueva mis fuerzas porque yo ya no puedo. Y recuerdo que quería pedirle, pero entre más le pedía, más comenzaba yo a llorar. Y en medio de esas lágrimas, era como si él me dijera, estoy contigo, yo estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Y a veces es difícil creer que en esos momentos como te sientes Dios está contigo, pero lo está. Lo está. Yo lloré hasta que me cansé y llegó un punto en el que solo sentía como si Él se hubiera sentado a mi lado, pero sin hablar. Y yo en silencio, en medio de mis lágrimas, le decía, Señor, es que yo ya no puedo. Señor, es que yo estoy cansada físicamente, emocionalmente. Mira, Señor, me han lastimado. Mira, Señor, lo que me han hecho. Mira, Señor, lo que está pasando con mi mamá. Mira, Señor, lo que está pasando aquí. Mira, Señor, lo que está pasando allá. Y me sentía sin fuerzas. Me sentía cansada. Pero el Señor me traía esta palabra en Isaías 40:31. Y yo decía así como las águilas, Él nos va a dar nuevas fuerzas. Y entonces te digo, yo me recordaba de ese documental que yo veía que
cómo los que rescataron a esta águila que estaba lastimada, la tenían en ese cautiverio, ¿no? Porque pues tenía que sanar su ala. El águila desesperada porque está acostumbrada a ser libre, a volar. Pero es que no podía sola. No podía, por sus propias fuerzas, no podía. ¿Por qué? Porque tenía un ala lastimada. Y porque los que la estaban cuidando, los que la tenían en cautiverio, sabían hasta cuándo era el momento de soltarla, que ya su ala estuviera completamente curada. Y ahí sé como que, y eso hace Dios con nosotros. Es que Él no nos va a soltar hasta que estemos completamente curados, sanados, hasta que esa ala rota esté completamente curada. Caminarán y no se fatigarán, dice su palabra. Y así como el águila emprende ese vuelo con sus dos alas al 100%, esta es nuestra ala, pero la otra ala es Dios sosteniéndonos del otro lado, para que podamos tomar esa fuerza en Él, caminar y no fatigarnos, pero en Él. Esperar, me imagino como el águila que la tenían ahí en el cautiverio, desesperada porque estaba acostumbrada a ser libre, porque estaba acostumbrada a volar. Debió de haber sido los días más largos de toda su existencia. Y puedo imaginarme cómo se sentía en cautiverio porque es un águila que está acostumbrada a ser libre y volar. Y al no tener un ala completamente sanada o no tener bien su ala, le dolía volar. Cuando estos rescatistas la encontraron, ella estaba parada en una esquina sin poder volar. Y me imagino, y eso es lo que te traigo hoy. Yo me imagino esa águila y mi visión era así nosotros. Nos encontramos en una esquina sin esperanza, creyendo que a lo mejor ya se acabó todo, que ya no podemos más, que ya no podemos tener esa fuerza, que ya no podremos volar. Pero luego llegaron esas personas que encontraron al águila y así nos encuentra Dios. Y a veces creemos que lo que Dios va a hacer con nosotros va a doler, sí, porque nos tiene en ese cautiverio mostrándonos su gloria, sanándonos lo que otros han lastimado. Y qué curioso que lo que otros han lastimado, Dios lo sana y Dios lo cura. Y como a esa águila, Dios nos acurruca en su regazo hasta que estemos completamente curados y Él nos vuelva a soltar otra vez para darnos fuerzas como esa águila y volver a emprender el vuelo. Por eso cada vez que leía este versículo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es ahí donde te digo, Dios habla. Este versículo era especialmente para mí. Y tal vez tú hoy te estés encontrando en esa situación como yo. Tal vez estás al límite de decir, ya no puedo. Señor, ya se me acabaron las fuerzas. Señor, mira, me lastimaron de este lado. Mira, Señor, pero yo hago todo por esto. Mira, Señor, lo otro. Mira, Señor, cómo está mi mamá. Mira, Señor, mi situación. Mira, Señor, esto. Mira, Señor. Entonces, como esos rescatistas, vino Dios y me rescata. Y me resguarda en silencio. Mientras que está reparando el ala que está rota. Mientras está reparando lo que otros rompieron dentro de mí, Dios lo está sanando.
Si tan solo nos tomáramos 5 minutos en reflexionar como lo hice yo, después de tanto que lloré, y le decía a Dios, en medio de mis lágrimas, Señor, ya no puedo, es que ya no tengo fuerzas. Si tomáramos esos 5 minutos para respirar y en medio del silencio escuchar a Dios, sabríamos que está ahí con nosotros. Porque nos va a dar fuerzas, nos va a dar alas como las águilas y no nos vamos a cansar. Aunque no pueda ver, está sobrando, dice una alabanza, y es cierto. Aunque no lo podamos ver, Él está haciendo algo. Yo a veces, comparando este documental que vi y comparando lo que dice su palabra y observando el águila, como cuando ya los rescatistas la llevaron otra vez a su hábitat natural, le abrieron la jaula después de unos días que la tuvieron en el proceso de sanación. Le abren la puerta, ella sale, da unos cuantos pasos, mide el terreno, extiende sus alas, las empieza a mover para sentirse segura. Y una vez que sintió que estaba segura, caminó, exploró unos cuantos pasos del terreno y luego emprendió el vuelo. Y yo así de, wow. Y entonces todo eso se me vino a la mente con este versículo. Y yo me visualizaba como esa águila y los que la tenían en cautiverio era Dios. Abriéndome de nuevo esa jaula y diciéndome, emprende tu vuelo, que yo estoy contigo, que yo te voy a dar fuerzas como a las águilas. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás. Y siempre que vuelvas a tener otra ala rota, yo voy a estar contigo. ¿Vas a venir a mí o yo te voy a encontrar y te voy a volver a sanar? Y cuando Dios me revelaba eso, mira, te prometo que se me hace un nudo en la garganta de pensar cuántos de nosotros no, en medio de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestro llanto, le decimos a Dios, ya no podemos. Señor, ya no puedo. Señor, ayúdame. Porque esto que siento me está consumiendo, porque la carga emocional, porque el estrés, porque lo que estoy viviendo, me agobian tanto y ya no puedo, ya no puedo. Pues hoy yo vengo a decirte que como a esa águila, Dios nos va a dar fuerzas. Que como ese documental que yo te acabo de contar, te visualices. Y si hoy tú estás con esa ala rota, déjame decirte que el único que puede sanar esa ala rota es Dios. El único que puede sanar lo que ha roto en ti, lo que otros rompieron, Dios lo viene a sanar. En medio de esas lágrimas el viernes, yo le decía a Dios, llévate todo mi dolor, llévate todas mis cargas, mis angustias, porque yo ya no puedo, Señor, porque yo siento que ya no puedo. Y el Señor me daba esta palabra. Y el Señor, a un lado de mí, Él se sentaba y me decía, yo lo voy a sanar. Me tomaba en sus brazos
y sanaba lo que otros habían roto dentro de mí. Y me dijo, yo te voy a dar nuevas fuerzas, como a las águilas. Vas a volar, porque yo te sostengo. Caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás, porque yo te sostengo. Cuán grande es Él. Lo único que te puedo decir es que si tú hoy estás pasando una situación en la que tú sientes que ya no puedes, en la que sientes como yo que has dado todo de ti y ya no puedes más, ahí está Dios, dándote nuevas fuerzas para que puedas correr, para que puedas volver a tomar esas fuerzas como las águilas. Pero no va a ser por tu propia fuerza, porque así como el águila ocupó de esos rescatistas que le ayudaran en su proceso de curación, ayudarle con su ala rota, igual nosotros. Tú no vas a poder solo o sola. Así como esa águila ocupó que alguien la encontrara para que le ayudara a sanar su ala rota, para poder volar de nuevo, así nosotros. Porque no es que vinieron otras águilas de su manada a ayudarle a emprender el vuelo, simplemente ahí la dejaron y ella se quedó sola. Pero llegaron estos rescatistas y se dieron cuenta que tenía lastimada su ala y por eso no volaba, por eso no emprendía el vuelo. Y cuando todo el mundo nos deja, es ahí donde viene Dios. Cuando todos te dieron la espalda, es ahí donde viene Dios. Cuando todos te dijeron que no podías, es ahí donde viene Dios. Cuando nadie creía en ti, es ahí donde viene Dios. Y te dice, yo creo en ti. Yo voy a sanar lo que otros han roto en ti. Así que si tú hoy te encuentras de la misma manera, deja que Dios te sane lo que otros rompieron. No importa el proceso que estés pasando, Dios lo puede curar, Dios lo puede sanar. Yo no tengo más palabras para decirte que solo Dios puede hacer lo que nadie puede. Que solo Dios va a estar cuando nadie está, cuando todos se han ido, cuando todos te han dejado. Dios es el único que va a estar ahí. Y que cuando nadie cree en ti, Dios sí cree en ti. Y que cuando tú sientes que ya no puedes, Dios te dice sí puedes, porque yo estoy contigo. Porque yo te voy a dar alas como las águilas. Porque vas a volar tomada de mi mano. Porque vas a caminar y no te vas a fatigar, porque yo voy a estar contigo. Así que hoy esta palabra es para ti. Si tú creas que ya no hay esperanza, sí la hay. Si tú te encuentras en esa esquina creyendo que ahí todo se acabó, no se ha acabado. Dios pondrá en ti nuevas fuerzas, pero Él también desea que lo busquemos. Él también desea que le hablemos y que le digamos cómo nos sentimos, que le abramos nuestro corazón, porque de la única manera en que Dios puede obrar es en un corazón dispuesto. Y si tú vienes con ese corazón dispuesto para Dios, créeme que Él lo va a usar, se va a glorificar. Porque a Dios lo único que le agrada es que tengamos un corazón dispuesto.
Así que yo hoy te invito a que renueves tus fuerzas como las águilas, que te agarres de Él y de su palabra y que le pidas a Dios una palabra que te ayude a levantarte en medio de lo que estés pasando. Así que te vuelvo a compartir la palabra que es en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si hoy tú o el día que estés escuchando este devocional es el día en que Dios quiere hablarte, es que esta palabra la necesitabas justo en este momento. Y es Dios hablando a tu vida. Así que solo déjate llevar por Él. Y que si otros te han hecho daño, o las circunstancias de afuera, o de lo que te esté rodeando, te ha lastimado, deja que Dios repare tu ala, deja que Dios repare tu corazón. Así que voy a terminar este devocional con una oración. Deseo con todas mis fuerzas que lo que estés atravesando, esta palabra te ayude a renovarte, pero sobre todo a creer que aunque no podamos ver, Dios está obrando. Así que vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído, que me has dado para compartir. Señor, yo me acerco hoy a ti cansada, Señor, y necesitada, pero de tu fuerza, Señor. Ayúdame a esperar en ti con fe, a confiar en que tú me sostienes y me renuevas cada día. Quiero caminar contigo, Señor, sin rendirme, correr hacia ti, Señor, con un propósito, sin fatigarme, Señor, porque tú, Señor, eres mi descanso, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, Señor. Gracias porque me has dado una palabra, Señor, que ha edificado mi alma, mi corazón y mi espíritu, Señor, y que me da esperanza. Gracias, Señor, porque las personas que la escuchen van a ser edificadas y sanadas, Señor, de lo que estén pasando. Te doy gracias en medio de la prueba, Señor, porque hasta aquí tu mano me ha sostenido y tú me seguirás dando fuerzas como las águilas. Glorifícate en cada corazón que estará escuchando este devocional. Que llegue en el momento exacto y perfecto, Señor, que necesiten escuchar esta palabra tuya. Edifica en cada corazón y despierta, Señor, lo que esté dormido. Y enciende nuestros corazones como ese carbón, Señor, que arde en fuego por ti. Y que a los que haya sin esperanza, Señor, tú les renueves fuerzas y una nueva esperanza en ti. Que corran y no se cansen y no se fatiguen, Señor. Te doy gracias por poner esta palabra en mí y por usarme, Señor. Por dejarme ser el instrumento tuyo, Señor, para llegar al corazón de otras personas. Te doy gracias por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Por lo que das y también por lo que quitas. Te doy las infinitas gracias, Señor. Y te pido que cuides, Señor, de tu pueblo y de todos aquellos te glorifiques en cada corazón dispuesto y les muestres tu poder y tu gloria, Señor. En tu precioso nombre. Amén. Así que espero que esta palabra sea de edificación para ti y que haya tocado tu corazón. Y que en el momento que lo escuches, solo tengas un corazón dispuesto para dejar que Dios se glorifique en ti. Así que pues nos estamos viendo en otro devocional más y muchísimas gracias. Bendiciones para todos.